Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en un podcast más de Radio Hipócrates y de RB 360, pues platicando con amigos, platicando con empresarios, platicando con todos los que de una u otra manera en esta sociedad acapulqueña, pues hemos padecido, hemos sufrido todo lo que ha significado este huracán Otis a un año ya de su llegada, de su devastación. Y hoy me da mucho gusto recibir a una persona, a un chavo que de verdad aprecio mucho, que nos conocimos de hace mucho tiempo y que me da gusto cómo se está desarrollando en el sector empresarial. Una gran sorpresa, yo desconocía bien a bien qué es lo que realizabas, Julián Uriosti, que te saludo con mucho gusto. Pero, a ver, platícanos tú, ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Daniel. Buen día. Saludos a todos, a tu auditorio. Naturalmente yo soy desarrollador inmobiliario. Ajá. Esa es mi actividad de hace 25 años. Y en algún momento nos ingresamos a la Cámara Empresarial de ese sector, que es Cámara Nacional de Vivienda, sí, hace bastante tiempo. Y en algún momento participé en el consejo directivo de esa Cámara, después presidí esa Cámara, y ahí me enrolé y me enganché a los gremios empresariales. Mira, pues muchos años de conocernos, de convivir allá en la Ciudad de México, pero igualmente muchos años también que no sabíamos, ¿no? Yo desconocía bien a bien. Ahora que estoy de regreso en el puerto de Acapulco, pues tengo el placer de reencontrarte y de vernos. Hemos platicado ahí un par de veces y pues qué gusto y bienvenido a este ejercicio. Pues es una charla, este ejercicio de diálogo, de comunicación y que está enfocado más que nada, pues un poquito a mandar mensajes, a concientizar, a valorar, a aprender también de estas nuevas sinergias que hay en Guerrero, en Acapulco, y que tú bien encabezas desde el Consejo Coordinador Empresarial en el Estado. Me da gusto cómo ha ido fluyendo, cómo se ha manejado también ese sector en el puerto de Acapulco, en el Estado, y hago énfasis en el puerto de Acapulco porque, pues sí, evidentemente que el tema es Acapulco, justamente a un año del Otis, de ese huracán terrible, devastador, que nos tocó vivir. Ya estaba yo por acá justamente iniciando también un proyecto de radio, y bueno, pues sí, ha sido un año difícil, complicado, y no me quiero imaginar si para el ciudadano de a pie, el ciudadano común, ¿no? Que de repente va al día con todos sus ingresos y sus alimentos y su forma de vivir. Pues imagínate los empresarios también cómo han sufrido, porque uno piensa de repente, no, pues son empresarios, tienen facilidades económicas, tienen manera pero entiendo que no es así tampoco, es tan fácil, ¿no? Hay mucho riesgo, mucha economía que está moviéndose, en fin. ¿Cómo está ese tema? Ilústranos un poquito, llévanos de la mano ahí, mi querido Julián. Sí, Daniel, mira, en efecto, el Otis fue un impacto muy importante para la economía, no solamente de Guerrero, pero no solamente de Acapulco, sino de Guerrero. Acapulco es el principal fuente de ingresos del sector privado en Guerrero, pero también de los gobiernos, tanto el estatal como el municipal. Entonces, colapsó la economía en un día, en una noche. Eso se dice fácil, pero fue muy complicado. Hay que reconocer que hay mucha resiliencia en el puerto, sí, en la gente, en el sector social, en el sector privado, en el gobierno. Nadie estábamos preparados para esto, nadie. Así que todos fueron rebasados, sí, fuimos rebasados todos, ¿no? Todos. Porque no había manera de estar preparados para semejante catástrofe. ¿Qué ha pasado? Pero a partir de ese momento, lo malo fue que se colapsó la economía, te digo, en un par de horas. Y a todas las cosas hay que ver el lado bueno. Tú me puedes decir, bueno, ¿qué tiene de bueno lo que pasó? Sí, ¿no? Bueno, pues ya ha pasado el tema, ya consumado la catástrofe. Hay algo que rescatar. Hay que rescatar, exacto, ¿no? porque hay que verlo así. Sí, si no claro. lo vemos así, nos bloqueamos mentalmente y entonces se pone la cosa peor. Sí, dicen que los grandes triunfos vienen también de los grandes fracasos, nacen ahí justamente. Sí, mira, unos meses después del Otis nos reunimos con unos propietarios de la mayoría de los hoteles de la bahía y ahí hicimos una reflexión. Yo les decía, señores, si nos hubiéramos intentado ponernos de acuerdo para renovar los hoteles de Acapulco, que ya hay que reconocerlo, estaban muy deteriorados,
Sí, con poca inversión. La infraestructura ya estaba muy caduca, muy caduca. Y comparaba los hoteles, las habitaciones de los hoteles de Acapulco con los de Vallarta y con los de Cancún, estábamos bien, sí. Bien lejos, ¿no? Sí, mucho. Entonces, si hubiéramos querido poner de acuerdo para renovar eso, no nos hubiéramos ni reunido para tratar de hacer una ruta. Ahorita, el huracán hizo, devastó a todos, y lo hacemos o lo hacemos, sí. ¿no? Entonces, por verlo de una manera positiva, ¿no? Sí. Y lo estamos haciendo. Fíjate que digo, para decirlo de una manera coloquial, es como si la naturaleza hubiera dicho, a ver, Carlos, si no van a hacer nada, vamos a limpiarles todo, les voy a destruir todo, y ahora le empiecen de cero, porque Acapulco quiero que renazca, quiero que vuelva a florecer y que vuelva a reconstruirse y que vuelva a ser pues el Acapulco que todos vimos. Entonces, pues solamente así podemos entenderlo, ¿no? Como la naturaleza vino a dejarnos una enseñanza por ese lado. Hay que tomarlo, buscarle lo bueno a la catástrofe y buscar las rutas de salir adelante. Acapulco tiene una gran ventaja, tiene dos grandes ventajas, yo creo. Muchos me preguntan en Ciudad de México, oye, ¿y va a renacer Acapulco? Y sí la van a hacer. Y oye, invertimos, sí. ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? Entonces, Acapulco tiene, primero, se va a ir romántico, y siendo empresario a lo mejor se escucha raro, tiene el cariño de la gente de la Ciudad de México. Sí, mucho. Porque aquí hay mucho recuerdo de crecimiento, de vivencias, y eso no hay manera de que lo borres. Acuérdate de una campaña, haciendo una pausa, muy buena, muy ingeniosa. A mí me encantaba ver eso. Los niños, ¿no? En la espalda decía, hechos en Acapulco. Exacto. ¿Te acuerdas? Una campaña que se hizo aquí en el puerto y había niños de diferentes matices, ¿no? El güerito, el trigueño, no sé qué. Entonces, hechos en Acapulco. Exacto. Todos tenemos una historia que contar en Acapulco. Exacto. Y el otro gran punto es el mercado. Eso. Tenemos un mercado natural. Somos el destino de playa más cercano a la Ciudad de México y al centro del país. Y a buena parte del centro del país. Ese mercado natural nos da la ubicación geográfica. Eso lo tenemos, no nos lo va a quitar nadie. Entonces, si levantamos nuestra estructura como lo estamos haciendo, vamos a renacer, no tengo duda. El tema aquí es que lo hagamos lo más rápido posible. Y bueno, a un año, pues, hoy se han reconstruido el 65% de la infraestructura turística privada del puerto. Quiere decir, oye, falta todavía el 45%, sí, pero para el cierre del año seguramente los números van a aumentar. Y bueno, quizá el siguiente año ya estemos al 100 otra vez. Uh-huh. Mira, y volviéndote al tema del cariño de Acapulco, hace un par de años, en un evento, te voy a contar una anécdota, que la he contado poco, pero que tiene que ver con el tema. Uh-huh. Hace un par de años, cuando se inauguró el túnel que está allá por Joyas, sí. Lo inauguró el presidente Peña Nieto y el ingeniero Carlos Slim. Esa es una obra de grupo Castro. El macro túnel. El macro túnel. Ajá. Me hicieron favor de invitar el gobierno del Estado y el gobierno de la República, y cuando llegué me dijeron, usted va a estar aquí con el ingeniero Slim, van a esperar a que vaya por el presidente de la República, y ahorita que llegue el presidente se recorre. Y dije, ay, mira. Entonces, entonces tuve la oportunidad de platicar unos minutos con el ingeniero Slim, y yo cuando me dijeron eso me puse a pensar, ¿qué le pregunto? ¿Qué le digo? Para no sentirme mal. Una tontería, no es una tontería. Dije, todo el mundo le va a hablar del negocio. Yo estaba preocupado, diciendo algo inteligente al señor Slim, el ingeniero Slim. Y fíjate, él me la puso fácil. Ajá. Después de que saludé, le dije, pues, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va Acapulco? Entonces, ¿qué me contesta? Dice, yo de Acapulco tengo muchos recuerdos. Aquí crecí, mis fines de semana con mis familias y mis amigos eran aquí, y me empezó a hablar de en tal lugar. Entonces me sorprendió, y me dice, y así como yo, muchos, sí. ¿No? Por no decir que todos. Exacto. Julián, ¿no? Entonces, por eso te digo, tenemos, sí. Y mira, él es muy emblemático por muchas razones, y ahora en el huracán, cómo apoyó a Acapulco, ¿no? Fue, si no el principal, yo creo que uno de los más, ¿no? Fue pilar. Porque eso permitió que hubiera una inercia en ese sentido. Ajá. Y hablando justamente de todos esos personajes que apoyaron a Acapulco, Julián, ¿dónde todo ese apoyo, dónde está? ¿Se invirtió? ¿Qué sabes tú de eso? ¿Se invirtió? ¿En qué se invirtió? ¿Cómo quedó? No sé, digo, finalmente yo recuerdo que
pues se donaban en dinero, digo, las despensas pues se entregaron, ¿no? Pero toda la ayuda que llegó, ¿tú has sabido dónde se canalizó todo eso? Sí, mira, bueno, acuérdate que hubo fundamentalmente dos ayudas de tipo social. Una que fue la que dio el gobierno federal, sí, con los programas sociales, que me parece que fue muy adecuado y oportuno, porque si no hubiera habido una crisis social. Entonces, esa. Y la otra, la del sector privado. El sector privado tiene un organismo que se llama Senacet. A través de este organismo se distribuyeron, se distribuyeron alimentos, despensas, agua, enseres para el hogar, también desde el primer momento, a través de la Cruz Roja, se canalizó a través de los militares y en otras ocasiones de manera directa. Sí hubo mucha ayuda del sector privado, mucha. Muchísima, pero había esa percepción de que dónde se fue, dónde quedó, cómo se ayudó, qué fue lo que se hizo pues con esos dineros, ¿no? Decía. Fíjate que fue en especie, en el caso del sector privado fue en especie. Y se buscó entregar directo, pues, para transparentar el tema. Y los gobiernos dieron el apoyo para que así fuera, ¿eh? También hubo por ahí en las redes algunas campañas que sacaban de onda, veías cosas raras, pero no pasó. Eran fake news. Realmente, entonces sí, el apoyo que llegó para Acapulco con el Otis sí permeó, sí llegó, sí se aterrizó, sí llegó donde tenía que llegar. Sí, así es. Sí, en su mayoría, por supuesto. No hubo queja de parte del sector privado organizado. Y el sector empresarial, Julián, en el estado de Guerrero, entiendo, ha sido muy empático y ha estado preocupado, desde luego, encabezado por ti, pero ¿cómo ha logrado salir y qué planes tiene? ¿Que a un año los objetivos se han venido cumpliendo o todavía hay muchos pendientes en ese sentido? Yo creo que hay retos, se ha avanzado, como te digo, mirámoslo de esta manera. Infraestructura pública dañada por Otis, infraestructura privada dañada por Otis. La infraestructura pública, evidentemente hace falta intervención, apoyo del gobierno federal, que nos parece que ya nos han anunciado que ya viene, para apoyar la infraestructura pública. Y por otra parte, la infraestructura privada. Ya se han recuperado el 65% de las habitaciones de hotel, alrededor de 11,000, de un total de 19,000. Eso es del sector privado, ya sea con recursos propios o con pago de seguros. De aquí a diciembre se plantea que se rescatarán otras 3,000 más, y entonces la brecha se acorta. Y un gran reto que hay es el área de diamante, los condominios de lujo. Esos sí el avance es menor, porque es más complejo el tema de que cada condominio, cada propietario tiene que pagar sus cotas generales para la remodelación de las áreas generales y aparte de su departamento. Y es un poco más complejo. Hay una solicitud de crédito por parte del sector privado a la Secretaría de Hacienda. Estamos esperando que nos informen. Justamente el día de mañana tenemos reunión aquí en Acapulco con la Secretaría Federal de Turismo, el subsecretario del ramo, para ver temas de la ruta de la recuperación de Acapulco. ¿Qué tanto frenó el desarrollo de Acapulco este fenómeno? ¿Lo veías tú a un buen ritmo? ¿Visualizabas tú un cambio en la industria, en el sector empresarial, en Acapulco mismo, antes del Otis? Sí, por supuesto que traíamos perspectivas de crecimiento. Sin embargo, insisto, nos pararon abruptamente, Daniel, sí. Y como te decía, ahorita estamos en la oportunidad de la renovación de la infraestructura de Acapulco, tanto de la parte privada como de la parte pública. El tema de Diamante ha sido muy espectacular y muy comentado. Pues cómo se devastó, cómo quedó, ¿no? ¿Cómo está todavía? Imagínate, sí. Imagínate un año cómo está. ¿Qué va a pasar con todo ese sector, con todos esos grandes edificios, condominios, la plusvalía? ¿Cómo lo ves tú ahí? Por eso es bien importante. Nosotros recién tomó protesta la nueva administración federal. Le informamos que habíamos entregado en meses pasados a la Secretaría de Hacienda solicitudes por más de 3,500 millones de pesos para la reconstrucción de esos condominios. Sí. Y son créditos, no es dinero a fondo perdido, son créditos. Y te digo, ya tocamos base con la nueva administración, estamos esperando la respuesta, porque si no se hace de manera integral, no es posible
activar un condominio que a lo mejor muchos de los condominios no tienen para pagar las áreas generales. Porque acuérdense que en un condominio se divide en dos tipos de áreas: la general, o de uso común, y la privativa, la del departamento. Sí. Entonces, se requiere una organización distinta y créditos. Y bueno, pero fíjate que, porque Acapulco es un gran polo de desarrollo inmobiliario, turístico. Justamente el área de Diamantes es un complejo que se desarrolló desde el año 2000 a la fecha. En 20 años se desarrollaron toda esa zona. Y hay planes antes de Otis y después de Otis de continuar lo que se llama la Ribera San Marcos, que es continuar de Diamante todo San Marcos. Ya un grupo de 5 empresas que han desarrollado en otras partes del país, como Puebla, Angelópolis y Los Cabos, ya adquirieron un poco más de 4.500 hectáreas con playa para continuar la franja de desarrollo de la zona de playa desde Diamante hasta San Marcos. ¿Como la Riviera Maya? Como la Riviera Maya, exactamente. Ese proyecto está invirtiendo. Por eso es tan importante reconstruir rápidamente el área de Diamante, porque el mensaje de no hacerlo implicaría dudas de cómo vamos a continuar lo demás, ¿no? Es que hacia allá voy, Julián. Todo el mundo dice, y es, bueno, finalmente lo que se dice en redes, lo que escuchas por ahí en pláticas de café y demás, que difícilmente Diamante va a recuperar esa grandeza con la que se venía mostrando, porque pues se cayó prácticamente todo, porque está cimentada en zona de manglares y que siempre va a ser lo mismo, siempre van a ser las inundaciones, y que ahora con el cambio climático, pues a cada rato va a haber huracanes. Entonces muchos hablan de que se tiene que reconstruir, pero con otro tipo de materiales, ¿no? Para empezar, porque pues era fibra de vidrio y era unicel, lo que estaban construidos, no sé. De entrada, reconstruir con otro tipo de materiales anticiclónicos. Segundo, que no es viable finalmente la construcción, ¿no? Otra vez en esa zona, y que terminará por irse quedando, no sé. El problema es complejo y hay que dividirlo en dos. El área de Diamante, de lo que decíamos residencial de alta gama, que está básicamente en la franja de playa, y el área que también se le conoce en la costera Diamante, en la costera Palmas. Ajá, exacto. Y la otra es el área más social de lo que está la Colosio. Exacto. Son dos mercados, son dos muy diferentes. Son dos zonas distintas. Muy diferentes. Sí. Entonces, sí, en efecto, del lado de la Colosio, o más pegado a la laguna, para decirlo muy claro, se construyó en terrenos que no les debieron haber dado la habitabilidad, ¿no? Ahí hay una polémica, se está echando la pelotita. ¿Quién fue? Los constructores dicen, bueno, yo solamente hicimos donde nos dieron permiso las autoridades. Y las autoridades dicen, fue el anterior. Entonces, yo no fui, ya estaba. Cuando yo llegué ya estaba. Exacto. Entonces, el tema es que sí, en efecto, hay que reconocer la realidad. La realidad es que hay viviendas de ese lado que están en terrenos muy cercanos a la laguna, pero también hay otra cosa. Hay obras de mitigación que por años se dejaron de hacer. Y si esas obras de mitigación, si esa infraestructura estuviera bien puesta, no estaría pasando. Pero bueno, el hubiera no existe, hay que recomponerlo. Pero el área de Diamante se tiene que recuperar porque es un mensaje muy importante al sector inmobiliario. O sea, ¿se recupera sí o sí? Se tiene que recuperar. Incluso el día de mañana, hablando del sector inmobiliario, el día de mañana nos anunció la alcaldesa Avelina López el día de ayer. El día de mañana van a haber un evento de inauguración de primera piedra, inicio de obra, de un proyecto inmobiliario en la bahía, en Guitarrón, de un proyecto de un costo de poco más de 1.500 millones de pesos. Sí. Y ese es bien importante porque ahí es lo que les digo, se reafirma la voluntad y el interés que hay del mercado nacional por Acapulco. Digamos que con esa primera inversión de esa cantidad que anunciaba la presidenta, es el banderazo de salida, podríamos llamarlo así, ya de la remisión, platicaba yo también con un diputado federal de Acapulco, Javier Taja, y me decía, no, es que ya viene
ya vienen, pero cantidades enormes de dinero para reconstruir, pero mucho y en serio, ¿no? Sí, Entonces, sí, nos dijeron eso también, la Secretaría de Turismo nos dice que en unos días se van a anunciar inversiones importantes, intervenciones importantes en la infraestructura pública de Acapulco. hablábamos al inicio de esta charla, Julián Uriostegui, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Guerrero, hablábamos de lo que nos deja esta tragedia, ¿no? Este Otis a un año. Y entiendo que siempre va a haber ganadores y perdedores. ¿Los hay en este caso? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Yo creo que ganamos todos, o muchos, que afortunadamente, a pesar de la catástrofe material que hubo, las pérdidas humanas fueron las mínimas, lamentables, pero para el impacto, yo vivía en el área de Diamante, en un edificio de muchos pisos, y cuando al día siguiente me subo y veo la catástrofe, créeme, yo me imaginé que iba a haber muchos muertos, porque vivimos el Paulín hace años, y ahí en Paulín hubo bastantes más muertos. Entonces, yo que cuando vi que lo que había pasado, obviamente tu casa estaba totalmente destruida, no quedó nada. ¿Y dónde te refugiaste? En el sótano, sótano del condominio. Okay. En el piso -3. Allá no queda nada. Pues yo me dije, bueno, pues lo material se perdió, pero estamos vivos. Entonces, todo el mundo ganamos en el sentido de que fue una oportunidad nueva, ¿no? En ese sentido. Y lo demás hay que reconstruirlo, somos resilientes. Yo siempre pienso propositivamente, y en este caso me sumo a lo que han dicho muchos compañeros empresarios y de la sociedad. No nos queda otra más que salir adelante. ¿Hemos aprendido de esto, Julián? ¿Ha aprendido la sociedad? Yo espero que sí, sobre todo, por ejemplo, en el tema que tenemos que reconstruir de manera distinta. Eso. Una y dos. Y otro que dicen que no existe, hay quien dice que no existe, y hay otros que dicen que sí, que está muy evidente, el cambio climático. O sea, por supuesto, claro, sí. yo soy de los que creo que es una evidencia más de ejemplo, claro, pero hay políticos que se atreven a decir, incluso internacionales muy importantes, que dicen que eso no existe, ¿no? Cuando las consecuencias las están viendo ahí. Aquí. Exactamente. ¿No? Entonces, es otro tema que más de fondo tenemos que hacer acciones que permitan disminuir estos estragos versus el cambio climático, pero es un tema global, es regional, no es que solamente nosotros lo cambiemos, ¿no? Sí, no, y además, sí es global el tema, y es llevándolo también a la sociedad de Acapulco, me parece que todos tenemos que colaborar ahí, Julián. Y yo creo que muchos han jalado la carreta para su lado y no hemos sido tan empáticos y llevarla hacia un mismo sitio todos, porque esa gran carreta llamada Acapulco, híjole, pues nos ha dado a todos, algunos más, otros menos, pero todos estamos ahí arriba, ¿no? Todos estamos trepados ahora sí que en esta carreta, y creo que todos tenemos que jalar. ¿Qué ves tú en ese sentido de la sociedad acapulqueña en cuanto a el comportamiento que ha tenido, en cuanto a lo que vivimos, y también nos ha estigmatizado en la República Mexicana, ¿no? Sí. Los acapulqueños ahora somos, bueno, ya sabes, ¿no? Fíjate que, bueno, yo voy a decir un poco más claro. Estamos hablando de los actos de rapiña que hubo en el contexto del huracán. Así fue muy lamentable. A mí como acapulqueño me dio mucha pena. Mucha pena, porque también debo decirlo, yo vi a gente, cuando iba caminando trataba de pasar la escénica, pero pasé ahí por donde está inundado, por donde estaban los centros comerciales del Boulevard. Vi a gente rapiñar cosas que no eran alimentos, ¿no? No, bueno, claro. Televisiones, refris, y hasta gente que conocía yo de gimnasio. Dije, bueno, pues no tienen necesidad. En lo absoluto. Era un tema muy penoso, y ahorita qué bueno que ahorita con el tema del huracán John, la autoridad hizo su parte, de impedir. Eso fue un buen mensaje, pero también nosotros como valores, como sociedad, tú lo planteas muy bien, tenemos que recriminarnos y recriminar es actuar para quien los hicieron, ¿no? De ser autocríticos, ¿no? Tenemos que ser autocríticos y tenemos que estar conscientes de que esto no. Fíjate que ya que hablabas de eso, me sucedió algo ahí en México también. Estaba yo en el Parque de los Venados, frente a la alcaldía de Benito Juárez. Salí ahí a caminar y de repente, pues sí, una persona ahí vendiendo elotes, esquites, y
y se acerca un matrimonio ya grande, y ves que ahora, pues en la Ciudad de México hay carriles confinados para las bicicletas y demás, ¿no? Entonces, casi te estacionas en el arroyo vehicular normal, y había un auto de esos chiquitos, muy bonitos, están de moda, y de repente se quedó solito ahí el auto, ¿no? Eran las 7, 8 de la mañana, de la noche, se quedó solito ahí, y dice una persona que estaba ahí al lado mío, llegando, comprando, dice, ay, qué bonito auto, está padre. Dice, señor, sí, está bonito, es de los nuevos, Dice, está muy solito, a ver si no viene un acapulqueño y se lo echa al hombro. Yo la regreso a ver y dije, híjole, ¿qué le dices, Julián? Sí. ¿Qué le dices? Sí. No, dices, eso es lo que opinan de nosotros. Sí. A ver si no viene un acapulqueño y se lo echa al hombro. Pues qué cosas, ¿no? Muy lamentable. Y esas son de las cosas, las enseñanzas que yo creo que no se tiene que volver a repetir. Tenemos que trabajar como sociedad y cada quien hacer su parte. Exacto. Y ser autocrítico, como tú dices, para que el tema cívico pues sea un elemento importante. Y ahí tiene mucho que ver, teniendo en cuenta los valores, ¿no? Uh-huh. Nos regresa a los valores de la familia, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que retomar. Y los empresarios los del país, que estás inmerso ahí en esa sinergia y ahí en ese sector, ¿sí confían todavía en Acapulco? Digo, hay algunos que sí, ya hablábamos del señor Slim y hablábamos, ¿no? Pero el grueso como tal, ¿sí confía en Acapulco? ¿Sí están regresando a ver? Sí, por supuesto. ¿Sí? Hay interés en que Acapulco salga adelante. Yo te puedo decir que muchos de los empresarios que gravitan en los temas gremiales tienen departamentos en Acapulco. Sí, entonces, le tienen mucho cariño a Acapulco. Y Acapulco pues es la punta de lanza, pero pues acuérdate que Guerrero hay otros 80 y tantos municipios y hay otros sectores, ¿no? Y hay inversión en minería de manera muy importante, hay inversión en agroindustria, hay otras industrias, Daniel, que se mueven en el estado de Guerrero. Y que esas industrias, si bien es cierto, Acapulco no es netamente industrial, pues sí hay una derrama económica. Sí, por supuesto. Por ejemplo, la minería es el sector más de mayor crecimiento después de turismo. Después del turismo. Así es. Uh-huh. Entonces, y hace 6 años nos decían que Guerrero no era industrial. Ya es industrial, ¿no? Exacto. Entonces, es a lo que iba, fíjate. ¿No? ¿Qué tan lejos estamos ya de ya no depender tanto del turismo? Porque cada vez hay otros destinos de playa que, pues, la verdad, nos han venido a pasar por encima, ¿no? La verdad, ¿no? Y nos estamos rezagando. Entonces, hay que echar mano de otro sector, como el sector empresarial, generar nuevas industrias, generar otro tipo de inversión y de generación de empleos. Así es. Bueno, mientras tengamos, y eso lo digo de manera de ironía, mientras tengamos las playas hermosas que tenemos en Acapulco, pues nuestra vocación va a seguir siendo en Acapulco el turismo. Pero, sin embargo, es cierto lo que dices, hay que diversificar. Y en esa ruta estamos, hay oportunidades, hay un gran tema que ahorita es importante, no solamente en Guerrero, sino en el país, la seguridad. Eso, hacia allá iba, ¿no? Entonces, ese tema tiene que resolverse, tiene que estabilizarse, porque estamos a unos niveles a nivel nacional muy complicados. Muy complicados. Realmente deprime ver las noticias, uh-huh. Porque todos los días las 8 columnas de cualquier noticiero empiezan con nota roja, cuando antes, pues eso era como que hasta raro, ¿no? Y chocante. Ahorita todo el mundo dice, es que pues eso es lo que hay, lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Lo vemos en todo el país, realmente es muy complicado. Sí, un día sí y otro también se habla de violencia, cosa que se ha normalizado y era algo terrible, que no debería pero desafortunadamente ya se ha normalizado. Y de repente suceden cosas ahí al lado de ti y ya lo ves como algo normal. No, hombre, no pasa nada. Cuando antes te panicabas, ¿no? Exactamente. Decías, ¿cómo es posible? Mataron a una persona aquí a la esquina, esto y lo otro, y ahora es en esta esquina, es en la otra, es atrás de ti, frente a ti. Y eso es lo más grave que puede sucedernos como sociedad, ¿no? Exacto. El nuevo gobierno federal tiene un gran reto, que creo que es el más importante. ¿Cómo ve el sector empresarial, cómo ve este nuevo gobierno con la presidenta Sheinbaum? Pues optimistas, tenemos que ser optimistas, sí. Vemos optimistas, nos parece que llega un equipo, vemos la integración de su gabinete, es un equipo profesional, sí, la verdad, eso llama mucho la atención y nos alegra. Y el tema de seguridad, vemos
llega un personaje de la talla de Omar García, que su fama buena lo precede de un buen policía, y bueno, pues tienen un gran reto, ¿no? Hemos escuchado ya la estrategia de seguridad que plantearon, y pues tiene coherencia. No, obviamente estamos desesperados, por decirlo de una manera, que empiecen a implementarla y que se vean los resultados, pero también entendemos que es un proceso, o va a ser un proceso, pero pues, enhorabuena que ya comenzó. ¿Y en Guerrero, Julián? En Guerrero, pues es parte de la estrategia, ¿no? Ya la plantearon. Si te fijas, están cambiando los mandos militares, acaban de cambiar también el mando de la Guardia Nacional. Y tanto en Guerrero como en muchas partes del país, por años, se disminuyeron las capacidades de las policías municipales. Por lo tanto, se depende ahorita en la nueva estrategia de las policías, de la Guardia Nacional. Eso y lo que siempre hemos dicho, inteligencia. Y el tema de Guerrero, se lo he planteado a las autoridades de manera muy puntual y muy respetuosa: la extorsión. La extorsión es el delito que más impacta al empresario. Les ha pegado mucho a ustedes, ¿verdad? Sin duda, inhibe a todos los sectores en todas las regiones. Es un cáncer que está ahí que se necesita. ¿Ha retraído la economía sin duda? Ese tema, sí. Sí, por supuesto. Más aquí en Guerrero. Ha retraído en Guerrero y en todo el país. Es en todo el país. Desafortunadamente, sí, es en todo el país, para donde voltees. Sí. O sea, no es consuelo de tontos, como dicen, ¿no? Pero es en todo el país. Obviamente, dentro de todo el país está Guerrero, y es para donde voltees. Hay temas complicados de extorsión sectorial y regionalmente. ¿Qué hacer, Julián? ¿Qué hacer para mejorar esto, para darle un nuevo destino, otro rumbo? No sé, cambiar un poquito, ser disruptivos en ese sentido. ¿Qué mensaje le darías tú a la sociedad guerrerense? Pues que retomemos la ruta de la reactivación económica, que seamos más resilientes de lo que hemos sido. Es bien importante, optimistas, obviamente que nos apoyemos entre todos, que veamos el cómo sí. De repente es complicado, pero también hay que considerar que en un año hemos recuperado mucho de lo que se perdió mucho, ¿no? Entonces con las intervenciones que nos ha dicho el gobierno federal que van a tener en Acapulco en el tema de infraestructura pública, pues yo creo que puede ser un buen recomienzo a un año de lo que ha pasado. Y el tema aquí, Julián, es que sí, ya a un año, y de pronto llega John también, y cuando estábamos asomando ya un poquito la cabeza y estábamos saliendo y respirando, tómala, nos vuelven a dar un martillazo ahí, ¿no? Sí, así es, fue como que nos llovió sobre mojado, pero afortunadamente no fue, o impactó de manera muy distinta a Otis. Obviamente volvió a relativizar la recuperación. Sin embargo, también, de lo malo a lo bueno, como decía hace rato, pues eso hizo que la presidenta de la República, su primer día después de todo, sí, estuviera en Acapulco. Y está viniendo constantemente. Y fue por John, o sea, o sea, que de lo malo a lo bueno, como empezábamos, ¿no? Y está viniendo constantemente, y está viniendo, y nos anunciaron que viene este domingo otra vez. Sí viene. Entonces, estamos informados que gente de su gabinete está aquí en Acapulco desde hace unos días armando justamente este plan de rescate. Uh-huh. Entonces, y los empresarios acapulqueños, ¿qué tan cercanos están a esos empresarios de la República Mexicana, del centro del país, básicamente? ¿Hay comunión, hay intercambio de ideas, acuérdate que en los gremios empresariales hay total coordinación. Eso. Porque acuérdate que, por ejemplo, aquí, particularmente por hablarte del Consejo Coordinador Empresarial Capítulo Guerrero, ajá, pues hay un consejo. ¿Cuántos lo integran, perdón, Julián, ustedes? Sí, casi 40 gremios. Que estamos hablando de 40 asociaciones o cámaras empresariales con representación estatal, la mayoría, y que a su vez tienen cámaras a los que ellos pertenecen a nivel nacional. Por eso te digo que la sinergia es muy importante y la coordinación. Y tú te encargas de llevar esa sinergia, esa coordinación. Te veo constantemente en México, en reuniones,
en fin. Exacto. Al final, lo que hacen los consejos comunitarios empresariales en cada estado, y por supuesto el nacional, es representar en esta región del país a los diversos sectores que trabajamos aquí. Tenemos una agenda muy clara, una agenda por sectores y una agenda transversal. A efecto de qué buscamos, pues la productividad, generar más empleos, las utilidades, el crecimiento de nuestros sectores. Y por supuesto que en muchas ocasiones sumamos sinergias en proyectos o en planes con nuestros empresarios nacionales. A ver, Julián, regrésanos el optimismo, la alegría. ¿Se vienen buenas cosas para Acapulco o nada más es humo de repente de nuestros políticos? No, yo creo que el gobierno federal lo está tomando con mucha seriedad. Sí. Esperamos que en los siguientes días, porque así se nos informó, que va a haber anuncios importantes de inversiones o intervenciones muy importantes del gobierno federal que se requieren, porque es evidente que el gobierno municipal y el estatal no tienen los recursos. Entonces, y por otra parte, los empresarios nacionales que tienen recursos aquí están reinvirtiendo. ¿No se fueron muchos? No. Pensaría, la idea es que muchos empresarios dijeron, yo cierro bajo la cortina y ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo me voy mejor a Monterrey, me voy a Querétaro, me voy al Bajío, me voy a Yucatán, no sé. No, pues es que tú ve los hoteles de la bahía. Prácticamente todos están reabriendo, sí. Parcialmente ya abrieron la mayoría. Eso sí. Son muy contados, 2 o 3, los que no han reabierto. Por temas específicos, uno tiene que ver con un seguro, y otros 2 que los propietarios decidieron vender. Pero fuera de ahí, todo lo demás está reabierto. Entonces, pues esa es es más que una apuesta, porque ahí no hay que apostar y que hay que meterle recursos y ya se los metieron. ¿Y por qué será que le pegó más allá en Diamante que acá en la bahía? O sea, en cuanto a infraestructura, pues. Bueno, dicen, yo no soy ingeniero, pero dicen los que saben, o he escuchado, que en la bahía tiene cerros en la parte de atrás, sí. Y es una especie como que de contención. En cambio, acá en el área de Diamante entró el Libri más fuerte, mucho más fuerte. Entonces agarró más vuelo, pues. Sí, ¿no? sí. Y hizo más desastres. Sí, exacto. Acá entró y chocó con los cerros y ahora sí que nos tocó el rebote, como se dice, ¿no? Exactamente. De pronto y allá no, allá sí los... Porque incluso ves muchos departamentos en la bahía, o sea, en la costera, que no les pasó nada. Sí, ¿no? ahí donde vivimos. Exacto, ahí donde vivimos. Y en cambio acá en Diamante, pues rompió, todo se lo llevó el aire y salió y quedó en obra negra los departamentos de Diamante. Muchos. Sí, muchos. Entonces, por horrible. Por ese efecto, ¿no? De que no tenían nada que lo parara. Ajá. Qué feo estuvo eso. A un año justamente recordando y veíamos imágenes de eso. Y Julián, bueno, entonces podemos estar tranquilos. El sector empresarial está comprometido. El sector empresarial de Guerrero cuenta con el apoyo del sector empresarial de todo el país. No se va ninguno. ¿Va a fluir la economía en Guerrero? Sí, así es. Y pero aparte, un tema muy importante también que hay que subrayar. Dilo. La coordinación con nuestras autoridades locales. Eso. O sea, tenemos una buena coordinación con el gobierno del estado, con la gobernadora Evelyn Salgado, una buena coordinación con la presidenta municipal, con los presidentes municipales. Entonces, hay la buena fe de hacer las cosas. Y yo siempre digo que hay ocasiones que entre el sector privado y el sector público hay temas en los que no terminamos de ponernos de acuerdo o que vemos o tenemos puntos de vista diferentes, siempre ponemos la buena fe y llegamos a un entendimiento. Sí. Ahí esto es una opinión personal. Yo así lo pienso y así yo lo digo. Lo único a mí que no me está gustando mucho es, de pronto sí se ve muy marcado esa diferencia que hay entre lo estatal y el municipal. No sé qué traigan ahí políticamente, pero de repente como que a pesar de que sí vamos de la mano y trabajamos todos juntos, a veces no me parece tanto, pero bueno, ojalá y de esto haya una mejoría y que pues, los menos afectados sea la gente, la población, el acapulqueño. Así es, lo dices bien, porque tenemos que jalar todos parejos, ¿no? Sí. Tenemos que jalar todos parejos, yo estimamos que así tiene que ser, nos conviene a todos. Sí, claro. Afortunadamente hay algo, Daniel, no estamos en campañas electorales. Las próximas campañas electorales creo son dentro de 3 años. Así que creo que
no campañas nos va a permitir transitar mejor, o que los políticos transiten mejor entre ellos, porque ya a veces es un tema de ellos, ¿no? Sí, totalmente, es un tema de ellos, pero nos llevan entre las patas. A veces ¿no? sí, a veces sí, porque no hay nada mejor que la coordinación. Claro, claro. Mira, a mí me gustan muchas cosas que se están haciendo bien desde lo municipal, otras también desde lo estatal, y de repente digo, bueno, ¿por qué no mejor trabajar y juntar esfuerzos? Y si tenemos empresarios fuertes, tenemos empresarios que quieren mucho Acapulco, que están arriesgando todo por Acapulco y que se están comprometiendo, ¿por qué no comprometernos también como gobierno con ellos y la misma sociedad? Yo valoro muchísimo lo que hacen los empresarios porque no es fácil, lo ves, lo sientes, y quienes hemos visto también en otras ciudades el crecimiento empresarial y lo importante que son los empresarios en nuestro país, es, caray, aquí en Acapulco, ¿qué está pasando? Han hecho ellos un gran esfuerzo, ¿por qué no los apoyamos? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? De repente hay esa percepción de que no, tiene lana, hay que le haga como él quiera, que le haga como... Pero no es así el tema, Julián. Sí, no. Hay que generar, para distribuir la riqueza, primero hay que generarla. Y entonces, yo siempre les digo a mis amigos políticos, tengo muchos amigos que digo, oigan, pregúntenos cómo nos ayudan a producir más. Eso. Pregúntenos, y que no he escuchado eso en ningún político de Guerrero, ¿cómo les ayudamos? Oye, no será bueno que, no sé, platicaba con un amigo la otra vez, que los políticos también tuvieran un poco o un mucho de empresarios, o que deberían de, no sé, me gustaría escucharte en eso. Sí, fíjate que lo que pasa es que son dos... ¿No caminaría mejor el tema así? No estoy seguro, no sé, pero te voy a decir por qué, porque también hay que ser honestos. Ser funcionario público tienes que tener el que te guste servir, gestionar. Sí, exacto. La actitud. Es una vocación también. Es la vocación. Una vocación. No lo encuentras tan sencillo, tan fácilmente. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, difícilmente veo a compañeros míos empresarios siendo funcionario público. ¿No los ves? No los veo porque no tienen la vocación. No tienen esa vocación, es distinta. Y en cambio, y a la inversa, y con esto te contesto lo que me preguntaste, a la inversa, no solamente es querer, sino poder. Un funcionario público sería complicado que tuviera la experiencia de un empresario que realmente arriesga. Por ejemplo, un funcionario tiene un presupuesto y si el proyecto que van a hacer sale bien o mal, no hay pérdida. Porque es dinero, bueno, sí hay pérdida, pero quiero decir, no lo resiente el bolsillo de nadie en particular, sino de las arcas del Estado. En cambio, un empresario pone su dinero en ese proyecto y si no le va bien, no hay a quien pedirle, oye, repónmelo. O ya, pues ni modo. Entonces son dos visiones bien distintas, en donde son bien distintas. Entonces, es que yo he escuchado mucho eso, dice, es que Acapulco, para que salga adelante y el mismo estado, tiene que haber un empresario ahí al frente. Ha habido empresarios que han sido gobernadores. ¿Cierto? Aquí en Guerrero. Aquí en Guerrero, de la Z. Exacto. Seferino. Creo, no sé si ha habido otro. Buen empresario, buen alcalde de Acapulco, pero ya quizá cuando pasó a lo estatal, lo que le faltó, respetuosamente lo digo, quizá haya sido esa sensibilidad política. ¿No? Okay. Porque veía todo muy estructurado, muy poco flexible, lo cual es una visión empresarial. Si me pones a mí así, yo probablemente hubiera sido igual. Haría lo mismo. Y a lo mejor no tendría la sensibilidad. Pero entonces, ¿por qué de municipal sí, Julián? Si a lo mejor fue más pequeño. Guerrero es mucho más. Sí, más complejo. Mucho más complejo. Sí. Entonces, yo diría que más bien que tuviéramos funcionarios públicos preparados. Porque no todos los funcionarios públicos están bien preparados. Eso sí, es una realidad. Es una realidad. No, pero por supuesto. Entonces, yo más bien diría eso, porque si un buen funcionario público preparado, pues te sabe de presupuestos, te sabe de proyectos, te sabe de bajar recursos, ¿me explico? Entonces, más bien eso. Muchas veces nuestra clase política de Guerrero, y aquí generalicemos y no pongamos nombres para no meternos en problemas, pero a la clase política de Guerrero le falta mucha profesionalización en muchas ocasiones. Vemos entrar en algunos casos alcaldes electos
que no tienen las tablas, fíjate, que son empresarios y buenos a lo mejor, y no tienen, llegan como alcaldes y no tienen las tablas del sector público. Y cuando lo aprenden, pasaron 3 años, ya se van. Entonces, sí, necesitamos una clase, necesitamos despedir los partidos políticos que pongan gente preparada, que conozca. Porque, o sea, que conozca, porque no es tan sencillo, no es tan sencillo. Uh-huh. Administrar los recursos, porque eso es al final le cuenta un gobierno municipal o un ejecutivo estatal. Administra los recursos que tiene el municipio del estado. Sí. Y los recursos son muy complejos. Son muy complejos, pero además esos recursos pues tienen que ir hacia las necesidades que hay en el estado, en el municipio, y a veces no llegan. Exacto. Exacto. Por una o por otra razón, exacto. Pero no están llegando. Exacto. Y por otra parte, el gobierno tiene que generar condiciones para que el sector privado genere más, porque al generar más, paga más impuestos, genera más empleos, uh-huh. Y entonces se genera un círculo virtuoso correcto, ¿no? Pues sí. Esa es la disyuntiva. Qué interesante siempre escuchar y aprender, porque la verdad que cada charla pues se aprende siempre, y sobre todo contigo, Julián, a quien te estimo, a quien reconozco toda tu trayectoria y tu capacidad que has tenido para ir desdoblándote en este ámbito que es tan especial, y conociendo también, ¿no? Y aprendiendo también, entiendo, y aspirando, ¿no? ¿Qué sigue, Julián, para ti? ¿La política? No, en absoluto, no. Fíjate que muchos hace una década me decían cuando despuntábamos. Yo recuerdo cuando estábamos, ahora sí que chavitos allá en México, pues se veían y hablaban con un amigo, con Marcos, sí, de política, claro. Y esto y otro, y estos chavos van para políticos, ¿no? Exacto. Sí, en el caso de Marcos sí le quedó muy claro, pero no, yo también me quedó muy claro desde entonces que mi tema era empresarial. Ajá. El tema político es un juego muy rudo. Sí. Vaya que sí, ¿no? Yo he visto más, a mucha gente que se ha acercado a la política más perder que ganar. Sí. En mi experiencia de vida lo he visto más. Es un juego muy rudo. Es también de profesionales, o debería ser de profesionales. Yo respeto mucho eso. Nuestro tema es empresarial. ¿Qué sigue? Igual, seguir siendo empresarios del sector inmobiliario, seguirle apostando a Acapulco y a otros estados, ¿no? Claro, a otros estados de la República. ¿Piensas emigrar? ¿Piensas? Sí, así es. Ya la inmobiliaria que tenemos, la desarrolladora inmobiliaria que tenemos, está desarrollando desde antes de Otis, una plataforma digital, uh-huh. Inmobiliaria. Uh-huh. Entonces, pienso que desde ahí vamos a movernos ya en otros estados. No, pues qué bueno. Qué bueno, eso habla bien del trabajo que ha realizado finalmente, ¿no? Así es. Como empresario en ese sector, y me da mucho gusto. Me da mucho gusto primero encontrarte, platicar contigo, aprender, y sobre todo, pues sí, que nos des buenas noticias respecto al sector empresarial, con todo lo que quieren hacer, con todo lo que van a hacer, y que sea para bien de Acapulco, Julián. Yo como acapulqueño, como guerrerense, aunque nací en Tierra Caliente, pero pues crecí aquí, de verdad que me gusta y me duele mucho que, tú sabes, el ámbito donde me manejo, donde me muevo allá en México, y que te digan que Acapulco es esto, es lo otro, que no sé qué, que los acapulqueños, duele. Así es. Duele porque pues sabemos que no es cierto y que podemos hacer mucho más por nuestro Acapulco. Sí, así es. Bueno, tú eres un acapulqueño de excelencia. Gracias. También agradecerte esta oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Gracias. Profesional, más aparte que es amigo, pero el que estés aquí en Acapulco buscando generar una sinergia positiva en los medios de comunicación, refrescando la participación de los medios de comunicación, pero también la labor que estás haciendo aquí con los chavos es bien importante. Sí. Necesitamos más Daniel Renterías en las universidades para lo que platicábamos antes de esta plática, para reactivar, para generar otra mentalidad con las nuevas generaciones. Sí. Fíjate que eso fue lo que me motivó mucho cuando agradezco mucho que la rectora Marisol Manzanares Nava me haya invitado a participar acá. Me motivó mucho eso, ¿no? El poder acercarme a los jóvenes y poder transmitirles un poquito de lo mucho que hemos aprendido, ¿no? Tú conoces bien mi trayectoria y sabes dónde me he desempeñado, entonces dije, pues sí, porque se requiere trabajar un poquito ahí en la mente de estos jóvenes. Así es, y hacer una nueva
sociedad, una nueva generación de periodistas. Así es, así que chavos de Hipócrates, aprovechen, no saben, o si no se los han dicho, se los digo, aprovechen la oportunidad que tienen de tener a Daniel aquí con ustedes, porque es un referente en la comunicación aquí en el país. Gracias, muchas gracias, Julián. Pues algo que quieras agregar de esta charla, que me parece, pues hemos abordado muchos temas, pero desde tu sector como presidente de todos los empresarios en el estado de Guerrero, ¿qué decir a la sociedad? ¿Qué decirnos a todos nosotros para mejorar, Julián? Pues que tenemos que seguir trabajando, asumir los retos como son retos que tenemos que remontar, hacerlo en lo individual, pero también hacerlo en conjunto. Estamos puestos y que no perdamos el ánimo, tenemos que hacer que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen, exacto, que las cosas sucedan. Aparentemente todos perdimos hace un año con Otis, pero también hay cosas que rescatar. Exacto. Y tenemos que hacerlo. Exacto, y muchísimas gracias, Daniel, por el espacio. Gracias a ti por venir, gracias por este tiempo. Sabemos de tus ocupaciones múltiples que tienes en Acapulco, en el estado, en la Ciudad de México, y te agradezco muchísimo el que nos haya regalado estos minutos. Es tu casa. Al contrario, muchas gracias. Es tu casa, Radio Hipócrates, y bienvenido siempre. Gracias, Daniel. Gracias, Julián. Un abrazo. Igual. Gracias. Gracias y nos vemos en la próxima entrega de podcast de Radio Hipócrates. Pásala bien.